Sí, iniciando la grabación. Listo, compañero. Entonces, muy buenas tardes. Buenas Desde tardes. la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, vamos a hacer esta segunda clase espejo, curso de trabajo de grado. La idea con esta clase espejo es hacer una revisión de la justificación, el marco teórico de un proyecto, pues teniendo en cuenta lo que ya han subido algunos alumnos del curso trabajo de grado. Entonces la idea es poder retroalimentar estos envíos que los muchachos han hecho para poder hacer un mejor seguimiento y que la clase espejo pues tenga un, un resultado pues más óptimo y se pueda ver de manera más inmediata. ¿Listo? Entonces, mi nombre es Tania Milena Bejarano Pardo. Contamos con dos ponentes externos, la ingeniera Alice Andrea Gutiérrez, es ingeniero electrónico de la Universidad de Los Llanos, especialista en gestión de la calidad de la Universidad de Los Llanos, magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander, auditor ISO 9001 del 2015 y docente universitario. De ahí su contacto en la red de LinkedIn para que la puedan seguir. Nuestro otro ponente externo es el ingeniero Luis Miguel Cadena, ingeniero electrónico de la Universidad de Los Llanos, especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad del Meta, consultor en proyectos de telecomunicaciones, seguridad de la información, redes inalámbricas y servicios de cloud y docente universitario. ¿Y quién les habla? Tania Milena Bejarano Pardo, ingeniera electrónica de la Universidad de Pamplona, especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander y docente universitario. Entonces, como les venía diciendo, entonces la idea es que ellos pues identificaron un problema o una oportunidad. Entonces, el resultado de aprendizaje en esta fase es construir la justificación y marco teórico que sustente y delimiten el desarrollo de la solución acordes a las necesidades del problema identificado. Entonces, la agenda que vamos a manejar, entonces la revisión de la problemática que tiene el estudiante que ya subió avances en el foro, unas pautas que se le van a dar dependiendo pues de lo que se analice hoy y las preguntas en caso de que existan preguntas. ¿Listo? Entonces, el problema tecnológico que el estudiante, voy a quitar la cámara para poder que el internet esté un poco más rápido. Ya, Listo. Entonces, el problema tecnológico que el estudiante identificó es, él lo llama automatización del sistema de potabilización de agua, del agua para mejorar la equidad sanitaria en el municipio de Río de Oro, Cesar. Entonces es un estudiante que se encuentra ubicado en este municipio y él pues después de haber hecho revisiones a su entorno, pues él toma que desde su área de automatización electrónica, él podría darle como tal una solución al problema que se tiene para la potabilización de agua. Dice que pues realmente es un poco difícil tener agua potable. Entonces, él debía, pues dijimos que para tener o definir un problema debía explicar claramente el problema. Entonces, pues si nosotros revisamos en el título que él da, pues él dice que su problema es la sistematizar, bueno, automatizar el sistema de potabilización de agua. ¿Listo? Entonces, él como tal, cuando él definió la problemática en la anterior fase, qué pena, lo que él indica es que
lo hacen pues de manera que algunos de los procedimientos son pues obsoletos, entonces digamos que como tal el sistema de potabilización no es que sea muy óptimo en el municipio, ¿sí? Entonces él lo que quiere pues es mejorar este sistema. Tengamos en cuenta que se les había indicado cuando hicimos las webs anteriores que ellos podían o mejorar algo que ya estuviera o partir desde cero. Entonces, él pues va a hacer una mejora en ese sistema que ya se tiene, que ya tiene el municipio, ¿listo? Entonces, cuando decimos que él debía delimitar, pues él está, voy a activar un momentico el puntero. Entonces, él lo que está haciendo en este caso, pues él está delimitando que va a ser en la equidad sanitaria del municipio de Río de Oro, Cesar, es decir, que él como tal solamente se va a apropiar de este sistema y que pues podría ser utilizado más adelante en otros municipios cercanos, pero pues igual se limita. Asimismo, él debe definir con qué va a trabajar, él está definiendo que va a trabajar con el sistema de agua y que lo que quiere es mejorar la equidad sanitaria. ¿Listo? Esto que es un problema que tiene en este momento existente. Entonces, dependiendo de eso, pues él plantea esta justificación. Esta es la justificación que el estudiante tiene en este momento para esta fase. Entonces, esto la voy a leer y pues de aquí sería entonces nosotros darles a ellos, o sea, pues que ellos más o menos se den cuenta cómo se puede construir una justificación y si está acorde esta que el estudiante hizo, que fue subida el día de antier para poder ser revisada. ¿Listo? Entonces, él lo que dice es que la calidad de agua potable es un problema crucial en muchas partes del mundo donde la contaminación y la falta de acceso a sistemas eficientes de tratamiento de agua ponen en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de recursos hídricos. La automatización del sistema de potabilidad del agua se presenta como una solución viable y eficiente para mejorar la calidad del agua, garantizar un suministro constante y reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua. La implementación de tecnologías avanzadas como sensores de agua y sistemas de SCADA permite el monitoreo en tiempo real y el control automático de los procesos de tratamiento de agua. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también asegura una respuesta rápida a cualquier desviación en la calidad de agua, optimizando así el uso de los recursos y protegiendo la salud de la población. Esta es la justificación con la que él cuenta. Pues creo que hay hacerle algunas mejoras pues, respecto a lo que es la redacción. Inicialmente sería eso también, ¿cierto? Que si Sí, notaron cuando leí al comienzo tiene como cierta, que queda uno como en el limbo, ¿no? sí, hay unos apartados importantes que con base en lo que el estudiante plasmó dentro del documento, nos interesaría recalcar versus unos apartados especiales que la ingeniera Andrea va a señalar, ¿cierto, Andrea? ¿Sí? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos, muy buenas Ay, sí, noches. buenas Tal como noches. lo me... Ay, yo no saludé. Gracias, Andrea, por haberme hecho ese llamado de atención de manera indirecta. Pero Ay, no, agradecemos. mi Ay, papita. mentiras, es broma. Agradecemos muchísimo la invitación, Tania, de parte de Andrea Gutiérrez, que es mi colega aquí en Compensar como en el mío, y de nombre de nuestra institución Fundación Universitaria Compensar, agradecerte primero que todo por el espacio que nos brindas para acompañarte y la confianza que tienes en nosotros para brindarte el apoyo en este proceso de clase espejo y de un tema tan importante para nosotros, al igual que para ti, Tania, y para Andrea, que es el tema del análisis de los proyectos que los chicos están sacando adelante en este momento en tu grupo. Adelante, Andrea. Ahora sí, ya, ya saludé. Entonces, bueno, continuando con lo mencionado por el ingeniero Miguel y la ingeniera Tania, consideramos que es necesario realizar ciertos ajustes a la justificación. Entonces, Tania, no sé si tú me permites, porfa, compartir una diapositiva para plantear unas recomendaciones de manera general.
como para dar el contexto. Dame a presentar. Vale, entonces con el permiso de ustedes voy a presentar una diapositiva. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver la presentación? Sí. Sí, listo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta y contemplando pues la importancia que tiene la justificación como tal, es necesario realizar ciertos ajustes. Tomamos de base la información suministrada en cuanto al título, la problemática, la información que se presenta en el documento y la cual ha sido revisada previamente. Entonces, partimos de base de la información que ya está consolidada en este punto y nos vamos a basar solamente en lo que corresponde a la justificación del proyecto. Entonces, partamos del hecho y tal como lo mencionó el ingeniero Miguel en la clase pasada. Cuando hablamos de la justificación, tiene un especial interés dentro del proyecto porque está relacionado con el alcance, las limitaciones, los eventuales resultados, todas las posibilidades que se tienen y la importancia de la implementación de ese proyecto, ¿sí? Partimos de ese punto. En atención a ello, pues entonces hay ciertas recomendaciones que se tienen alrededor del proyecto. Lo dividí en 5. Ahí son 5 puntos, los cuales vamos a ver ahorita con más detalle, iniciando desde la contextualización de la problemática. Partamos de ese punto porque ustedes ya tienen una información ya definida, ya clara y sobre la cual ustedes van a desarrollar su justificación, ¿cierto? Y estamos tomando como base y punto específico Río de Oro César. Ese es nuestro entorno y ese es nuestro contexto o nuestra ubicación espacial, ¿cierto? ¿Qué es importante en este punto? Es importante definir o hacer una breve descripción del sitio en el cual estamos trabajando. O sea, ¿qué características tiene el sitio sobre el cual nosotros vamos a manejar y sobre el cual estamos enfocando todos nuestros estudios? O sea, es una descripción general, el tema de la población, qué características socioeconómicas o actividades principales desarrolla este municipio, que con qué recursos se cuentan, porque es que a partir de ello también determina el alcance y aterrizar el proyecto, como lo dijimos en la clase anterior. Nosotros trabajamos sobre acciones, sobre resultados, pero aterrizados sobre una base que es la que tenemos actualmente. Cuando se tiene ese contexto general, pasemos entonces ahora a lo que nos interesa. ¿Cuál es la situación actual de este tema del agua en el municipio? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el estado actual que tiene? ¿Y por qué es importante en este punto lo que menciona el proyecto? Porque aquí es donde comenzamos a evidenciar la necesidad de este proyecto y la importancia que se tiene. Entonces, tema de cobertura, calidad deficiente, cuáles son los impactos negativos que tiene en la salud y en el bienestar de la población. Ahí es donde radica y está sustentada la necesidad del proyecto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Todo esto debe ser sustentado sobre datos estadísticos. Es lo que nos interesa y sobre eso manejamos, porque es que nosotros podemos decir todo lo que queramos, pero lo que sustenta lo que nosotros decimos son los datos. Entonces aquí es donde nosotros debemos tener unos datos completos, una información estadística sobre la cual basemos nuestra información y, reitero, tal como se mencionó anteriormente, debe ser actualizada. No podemos colocar datos por allá de 10, 15 años porque no es la situación real. Tenemos que aterrizarlo a la situación actual y sobre lo que queremos proyectar. Entonces es importante tener estos puntos alrededor de contextualizar esta problemática. Cuando se tiene esto, entonces es importante vincular esa problemática. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, explicar cómo la falta de acceso al agua contribuye a la inequidad sanitaria en el municipio. O sea, nos ahondamos más en justificar por qué es importante implementar lo que mencionamos en el proyecto de investigación. Entonces, bueno, la falta de acceso al agua potable está generando esto, y menciona a la población en general, niños, niñas, mujeres, hombres, bueno, las personas que están determinadas. Por ejemplo, enfermedades. ¿Cuál es el impacto que te tiene? ¿Cuál es la repercusión en la salud pública? Estamos hablando de un municipio y estamos hablando de un servicio vital y prioritario como es el acceso al agua.
Entonces, eso influye tanto en la salud, en la educación, en el desarrollo económico del municipio. Todavía aún más, se justifica aún más la importancia del proyecto, ¿sí? Hay que enfatizar también el tema de las soluciones sostenibles. Tengan presente lo de los ODS. En este momento y actualmente, y eso es lo que llevamos nosotros escuchando, los objetivos de desarrollo sostenible es importante vincularlos en los proyectos, y más aún estos que tienen un enfoque o está dirigido a las personas, al bienestar de las personas. Entonces es importante mencionar los objetivos de desarrollo sostenible, vincularlos de tal forma que aún más estén soportados dentro de todo el contexto. Y seguimos mencionando naturalmente que estamos hablando del municipio Río de Oro César, ¿no? Partimos de ese punto. Ahora bien, cuando ya tenemos un contexto definido, una relación con la problemática ya definida, comenzamos a definir de manera muy general, la parte de la propuesta que se menciona, ¿sí? Comenzamos a redondear el asunto de tal forma que comenzamos a vislumbrar una posible solución, la cual ustedes más adelante en el transcurso del proyecto lo van a sustentar y a detallar, ¿sí? En este punto daríamos el vistazo general, ¿sí? El impacto que se tiene, cómo lo podemos manejar en torno a lo que se está planteando. Y esto lo mencionó el ingeniero Miguel la clase pasada. Es importante tener la viabilidad, tener presente la viabilidad. ¿En qué aspecto? Si ustedes tienen toda la información sobre la situación actual del municipio, qué recursos tiene, pues con base a esa información ustedes pueden determinar si es viable o no es viable el proyecto. Aquí es donde nosotros aterrizamos este tema, porque es que si nosotros planteamos una idea que no va a tener o no vamos a poder lograrlo al final, pues no nos podemos desgastar en este punto, sino tenemos que trabajar sobre datos aterrizados, datos concretos, y con eso determinar si es viable hacerlo y si es viable hacerlo en Río de Oro César, porque es nuestro punto de encuentro. No todos los municipios y departamentos tienen las mismas condiciones. Todos tienen datos específicos y particularidades que los definen. Y nosotros tenemos que definir esa viabilidad en lo que estamos diciendo en el aspecto. Ahí estamos hablando de la disponibilidad de recursos. Si no estoy mal, el ingeniero Miguel solucionó una inquietud la clase pasada respecto a este tema de recursos a través del tema de técnicos y financieros. Entonces es Sí. importante tener en cuenta eso. Y los Y que, por último, ay, perdón, y señor, los que se determinan no, a no, través de apoyos de políticas públicas nacionales para este tipo de proyectos. Sí, adelante, sí. claro, sí, señor, completamente de acuerdo por el enfoque y la temática que tiene. Claro que sí. Gracias, ingeniero. Y por último, es importante destacar el impacto social y ambiental del proyecto. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya dieron toda la pauta y toda la información, pero pues indicar esto va a tener este impacto a nivel social, que lo tiene, a nivel ambiental, absolutamente lo tiene, y si se tiene, pues ya la persona o el estudiante que está a cargo del proyecto determinará otro alcance posible. Estamos trabajando sobre la información que tenemos en este momento. Este impacto social y ambiental es una de las prioridades que se tienen a nivel nacional. Entonces, su impacto es enorme. Entonces, depende cómo se maneje, cómo se presente y cómo se aterrice, pues así mismo tendrá acogida, ¿sí? Entonces, en este punto está relacionado con salud, con la educación, el desarrollo económico del municipio, ¿sí? Enfatizo nuevamente el tema del desarrollo sostenible, el tema de la actividad social. Tengan presente que todo esto está contemplado en los objetivos de desarrollo sostenible, e invitaría al estudiante a que revise esta parte como uno de sus recursos a estudiar para generar la justificación, porque esto le da la pauta y el soporte para justificar esa necesidad y la importancia que tiene el proyecto. Esto es a nivel general, digamos, son recomendaciones a nivel general. No sé si el ingeniero Miguel contemple alguna otra recomendación. Sí, me gustaría que pudieras generar la presentación nuevamente en el listado global que tú presentaste, Andrea, por favor. Sí, señor, claro, ya mismo. ¿Te lo dejo en algún punto específico? No, en el listado global de los 5 puntos, por favor. Listo, ya te lo paso. No, porque mis cierres son muy ordenados, pero Para así que mismo cuando cuando... lo puedas presentar otra vez, lo puedas compartir en pantalla. Sí, sí, señor, ya es que no me permitía, pero ya ahora sí, ya me permite.
Hoy Microsoft Teams no nos quiere un poco. No quiere funcionar muy bien. Ya, creo que listo, ya. Me quedo. Perfecto, listo. Quiero hacer especial énfasis en tres aspectos que desde mi perspectiva, digamos que haría un aporte en profundización. Son los siguientes. Cuando hablamos de la contextualización de la problemática del acceso al agua potable del municipio de Río de Oro, Cesar, tal como lo decía la ingeniera Andrea, debemos enfocarnos puntualmente y cito textualmente el apartado de la justificación: la calidad del agua de potable es un problema crucial en muchas partes del mundo. Si bien la justificación que nosotros presentemos en un proyecto no necesariamente tiene que cumplir un aspecto de 8 o 9 renglones en el cual enfoquemos todo, la justificación hace parte, como lo indicaba la ingeniera Andrea, de un recurso en texto bastante rico y que nos permita atacar los tres principales aspectos que nosotros divulgamos en nuestra reunión anterior: las razones prioritarias de la realización del proyecto, la medida en la que contribuye al problema que contribuye esta solución a mejorar ese problema planteado, y los beneficios que recibirá la población a la que él impacta, ¿cierto? Entonces, ubicar puntualmente las muchas partes del mundo dentro del documento no nos da una certeza exactamente de lo que nosotros pretendemos con el proyecto, ¿cierto? Con este mejoramiento hacia un área específica. Si bien la ubicación está delimitada dentro del título del desarrollo del trabajo, debemos enfocarla también dentro de la justificación, e incluso debemos utilizar información con fuentes recientes, así como lo mencionó la ingeniera Andrea, de autoridades específicas que nos permitan tener esa documentación certeza, llámese entidades de salud a nivel municipal, departamental, porque el municipio comprende la jurisdicción del departamento del Cesar al norte del país, entidades ambientales que nos permitan hacer ese sondeo específico de cómo se ha comportado el problema de saneamiento a nivel del servicio del agua potable en un determinado territorio que es el municipio de Río de Oro, y sumado a eso también las iniciativas a nivel nacional, departamental y municipal que han podido desarrollarse a través del tiempo para que estos problemas hayan tenido una mitigación, o si no, pues poderlos presentar dentro de la justificación para que tenga muchísimo más peso y sepamos exactamente hacia dónde va orientado el desarrollo de cada una de las actividades. Por otro lado, Algo así, algo así sí, como los antecedentes, ¿no, ingeniero? Algo así. correcto, exactamente. Por otro lado, el vincular una problemática con la inequidad sanitaria, ¿cierto? Es, digamos que, un poco delicado debido a que debemos tener una fuente lo suficientemente grande para poder tratar el tema de inequidad sanitaria. Cuando hablamos de inequidad sanitaria, enfocamos un sinnúmero de aspectos a nivel ambiental que determinan un impacto negativo en una población determinada. No solamente la inequidad sanitaria se va a enfocar hacia el suministro de agua que no está potable, sino que también vertimientos, porque si vemos en uno de los apartados del documento, en la parte de la justificación, nos indican que es la contaminación y la falta de acceso a sistemas eficientes de tratamiento de agua. Entonces, la inequidad sanitaria tiene muchos aspectos que van más allá de la contaminación, pero ¿por qué tipo de fuentes? Y el acceso a recursos eficientes y específicos para el tratamiento en una cierta área específica dentro del municipio, que será la compañía que suministra el agua, ¿cierto? Pues el acueducto veredal que pueda estar haciendo el suministro, en fin. Hay unos aspectos importantes a sacar de manera muy puntual con lo que llamamos con inequidad sanitaria. Y por otro lado, y me parece también importante señalarlo, lo que mencionaba la ingeniera en enfatizar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Hay muchos aspectos que encierran iniciativas, planes, programas y proyectos
que se desagregan del Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, que es el COMPES, ¿cierto? Y que desarrollan iniciativas importantes que para los territorios tienen mucho que ver con el desarrollo de proyectos de esta índole. Si bien dentro del ejercicio académico el estudiante plantea una iniciativa de automatización de potabilización del agua, no podemos dejar de resaltar el por qué esos recursos de automatización, ¿cierto?, generan ese impacto eficiente dentro del ejercicio de la potabilización, la automatización en aras a la potabilización. ¿Qué se tiene hoy en día, cierto?, que no se está haciendo o que se está haciendo mal o que se carece, ¿cierto? Y póngalo en contexto un poco más en la justificación para que veamos la valía de la automatización. Vale para nosotros en el ejercicio académico, ¿cierto?, de resaltar que estamos en un curso de automatización específica a nivel de electrónica y de recursos de sistemas, pero importante señalar ese énfasis en lo que es la viabilidad técnica para la incursión de un proceso de automatización, ¿cierto? Y como lo decía Andrea también, la viabilidad económica del proyecto. Estos recursos tienen que ser destinados a partir de la autoridad ambiental, los entes gubernamentales, ¿cierto? Financiación privada, ¿cierto? O financiación pública, ¿cierto? Como lo acabo de mencionar. Pero si bien saber exactamente de dónde pueden traerse estos recursos para poder hacer muchísimo más fácil la intervención de un desarrollo de este proyecto con respecto a solucionar el problema, ¿cierto? Y así, pues, a atacar puntualmente el punto número 5 que señaló la ingeniera Andrea. Entonces, pienso que es importante hacer énfasis en cada uno de estos detalles para que la construcción de la justificación del proyecto sea muchísimo más explícita. Como bien lo menciona, la intervención de sensores de agua, sistemas SCADA, ¿cierto?, permiten el monitoreo en tiempo real y el control automático de los procesos de tratamiento de agua. Pero pienso que en esos dos renglones nos quedamos muy escasos realmente en darle el valor a lo que es el impacto de la automatización, que es en sí lo que desarrolla el título del proyecto, ¿bien? Y aún más, optimizar los recursos protegiendo la salud pública. ¿De dónde se van a obtener este tipo de recursos? No se llama el recurso hídrico, sino que también se hace énfasis a los recursos económicos, el capital que se van a utilizar para poder desarrollar este tipo de actividades. Adelante, compañeros. ¿Me pueden escuchar? Se está saliendo, me he sacado ya 3 veces De de la verdad, no, sí, reunión. te escuchamos ya perfectamente. Debe ser Teams. Sí. Es Teams. Uh-huh. Listo, entonces así de darle entonces a grandes rasgos a los estudiantes, entonces dentro de la justificación, entonces todos deben de recordar que deben de decir por qué es importante solucionar esta problemática, ¿cierto? Y esto, qué beneficios trae para su comunidad. Esto, hacerles esto una aclaración a ellos porque pues en algunas problemáticas pues no, o sea, en general nosotros pues de pronto queremos abarcar mucho, es decir, que hacemos algo muy macro y entonces la idea es que el estudiante pues siempre trate de a través de su carrera o de su modalidad solucionar lo que tiene más cercano, es decir, donde su entorno como tal, ¿sí? La idea siempre es que el estudiante nosotros desde la UNAD, y me imagino yo que en Compensar también, la idea es que yo siempre haga algo en pro de mi comunidad, ¿sí? Entonces que ellos pues no, a veces pues querer ampliarse mucho pues va a hacer, qué pena como dijo la ingeniera Alice, pues que yo no llegue a cumplir con esos objetivos que ellos tendrán que plantearse en la siguiente fase. Entonces de pronto no sé si Javier tiene alguna duda. Javier, que es el estudiante que No, está. doctora, muchas gracias. Todos los aportes han sido bien satisfactorios. Listo, dale. Esto, Javier, tú, acá estoy viendo, momentico,
Pues todavía Javier todavía no ha subido como tal el avance para esta fase. Sin embargo, pues le comento al ingeniero Luis y a la ingeniera Alice, la problemática que tiene Javier es el sistema fotovoltaico residencial para suministrar energía a la red eléctrica de una vivienda en Valledupar, Cesar. ¿Sí? Entonces, como tal, él delimita que lo va a hacer en una vivienda, o sea, él solamente va a dar solución para una nomás. Entonces, Y hasta el allí, momento no ha subido, no sé si Javier llevas algo adelantado acerca de esa justificación. que nos permitas ayudarte a revisar en este momento, ya que estamos en vivo contigo, y te la ayudemos a estructurar en lo que nos queda del encuentro. ¿Ya has hecho algo o tienes? Sí, he avanzado algo en Ujú. esa parte. Entonces, tienes que tener presente algo, Javier. Como lo mencionaba la ingeniera Tania, si el proyecto está enfocado a generar un suministro de energía alternativa a través de una etapa, de unos elementos fotovoltaicos, tienes Sí. que tener en cuenta que la justificación va a ir enfocada a eso. O número uno, a saber si exactamente el suministro eléctrico comercial de tu zona no es eficiente y genera daños o afectaciones adversas a artefactos electrodomésticos o genera riesgo eléctrico a la salud de los habitantes de la vivienda, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, suministro eléctrico deficiente, es decir, que no es constante, que no es permanente, ¿cierto? Que podría presentarse de manera permanente, pero con sobrepicos de voltaje que pueden llegar a generar afectaciones sobre los aparatos electrodomésticos o inclusive afectaciones a la integridad física de las personas, ¿cierto? O enfocar posteriormente esa justificación, ¿cierto? Si bien lo requieres a el uso alternativo de estas energías que son altamente aprovechables por la continuidad, por la larga duración que permite este tipo de implementaciones a lo largo del tiempo y que traen unos beneficios a nivel económico dentro de la unidad familiar a la que ella está impactando, beneficiando. Entonces, tienes que enfocar la justificación muy probablemente dentro de estos tres puntos. Ahora bien, eh, hablando de energías alternativas, los recursos que se utilizan, ¿qué impacto ambiental pueden generar dentro del área en que te encuentras tú, dentro del ecosistema más cercano al que él se puede encontrar? Si bien sabemos que hay acumuladores, ¿cierto? Hay elementos eléctricos que intervienen dentro de la implementación y este montaje, tienes que tener en cuenta si las recomendaciones de los fabricantes señalan exactamente que son amigables con el medio ambiente, que posterior a su vida útil se puede generar una disposición adecuada y uso específico de estos elementos cuando cuando ya han cumplido con su etapa de operatividad. Entonces, eso también genera una especificación muy valiosa dentro de la justificación, que luego de la vida útil de este determinado proyecto, cómo va a impactar al medio ambiente y cómo desde su establecimiento también lo impacta. Entonces, porque estás ubicado en una vivienda, en un territorio específico, con un ecosistema alrededor de él. Entonces, tienes que ponerlo también a consideración dentro de tu justificación. No sé si quieran dar otro aporte sobre ello, compañeros. Yo quisiera preguntarle a Javier, bueno, yo sé que Javier lo está haciendo específicamente, bueno, su proyecto lo está enfocando en su casa, en su vivienda como tal. Quisiera saber si, o sea, ¿ya llevas algo adelantado o solamente estás adelante, o sea, como tal, has implementado algo o es solamente la idea y quieres darle forma a la idea? Bueno, tutora y tutores, es una idea que la quiero hacer realidad. De Ujú. pronto al principio, cuando empecé el proyecto de grado, lo quería enfocar un poco a mi parte de trabajo, que es soldadura, en la parte de soldadura automatización, pero como era una problemática que teníamos que enfocarla un poco a la parte de la comunidad,
Yo estoy ya en un proceso hace 2 años con un hermano y la idea es de montar. Ya he montado unas partes, he ido comprando los paneles, he ido comprando inversores, los microinversores. Estoy atento que me lleguen porque es un proyecto que quiero montar y con 2, 3 vecinos queremos a esa problemática que tenemos con la energía y los costos que tenemos generados. Entonces la idea es eso, montarla, y me fui un poco más. Sé que no tiene de pronto un poco de buscar un poco más en lo que es la automatización en los procesos, pero la idea es plasmarlo en este proyecto y buscar lo que sea realidad, y de esta parte coger un poco más de los sistemas de automatizados, como son los controladores, los sistemas que vamos a tener aquí en la vivienda, de tener esa parte y ese aporte de que intercale esa necesidad que nos puede generar los costos de energía. Tania, Mm, de hecho, Claro. como lo hablábamos en la reunión anterior, luego de haber cerrado la sesión, hay un detalle muy importante que es el uso de los recursos energéticos cuando revisamos el contenido curricular de la asignatura. Esto tiene mucho que ver porque, de hecho, todo el proceso de automatización sí o sí no funciona sin energía. Y desde que el estudiante tenga la iniciativa de hacer un planteamiento de uso de energías renovables, me parece supremamente valioso, porque no todo el mundo se arriesga y mira que él tiene un impacto en su justificación, porque no solamente su beneficio propio en su unidad familiar, sino que también encierra a su comunidad más cercana. Ese también es un ecosistema en el cual él convive a nivel de su vivienda, de su comunidad. Así entonces sí puede generar un buen impacto, y también eso son detalles importantes que debe señalar en la justificación. Sí, creo que Javier no estuvo en la reunión pasada. No sé si él vio la grabación, porque él le sirve bastante lo que tú explicaste, Miguel, para que él lo pueda tener. Y sabes que, pues él se está enfocando en Valledupar y pues de todas formas tiene bastante ventaja para poder el sistema poderlo implementar, pues por la posición en la que se encuentra, sí puede aprovechar bastante de lo que es la influencia del sol, y que allá pues tienen inconvenientes con la energía. Esto sí es, digamos que para nadie es un secreto que en la costa hay bastante problema con la problemática con el flujo de energía eléctrica y lo costoso que es, y teniendo en cuenta que pues ellos tienen aires acondicionados y todo esto, entonces sí debería, así es, a mí personalmente me parece que es un buen proyecto y está enfocado chévere, o sea, espero que de verdad pues se pueda concluir y pues entonces que tengas en cuenta la parte de la justificación, Javier. Entonces, eso, de hablar primero qué consecuencias trae esta problemática pues, como tal, para tu comunidad. ¿Listo? Para que tengas en cuenta las pautas que se dieron. Entonces, la idea es que puedas avanzar y enviar pues lo más pronto posible para poder hacerle la revisión. Ok, tutora, ese es el objetivo y ahí voy avanzando. Ya voy en el marco teórico, la idea es tener el marco conceptual y voy poco a poco avanzando en esa parte. Y de acuerdo, estos aportes son muy buenos los que he recibido el día de hoy y sé que me van a ayudar un poco más de acuerdo a los 5 puntos que ustedes manejaron de acuerdo a la problemática del agua. Sí, es. No sé si hablamos algo de lo de comparto pantalla y miramos así a grandes rasgos, o ustedes tienen algunos tips para la parte del marco teórico y conceptual, así como darle para que de pronto Javier tenga una idea, teniendo en cuenta lo que ya subió el estudiante, el de la problemática del agua. Pues, si quieres, revisamos apartados del marco teórico Sí, que o tiene sea, aquí muy puntualito, que es lo que él está como tal trabajando, y le damos una parte. Entonces, espérame un momento, comparto pantalla. Eh, chu, 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 chu. ¿Alguno de ustedes lo puede compartir en el yo, computador? Me dice que yo, lo, saliendo. yo lo puedo compartir.
que acá ha llovido todos estos días y el sector donde yo vivo está molestando muchísimo el internet. ¿La pueden ver? Sí, sí. Entonces él habla de, Mira, bueno, aquí él nos tiene pone dentro una- de su marco teórico, ¿cierto? El proyecto. Como él trabaja con agua, entonces él dice que tiene que tener en cuenta unos conceptos como tal de la parte ambiental. Entonces él, como tal, en el marco teórico tiene contaminación hídrica, procesos de repurificación, normativas y estándares, y estos sensores y actuadores, sistema SCADA y control de procesos. Él lo que está haciendo como tal es definiendo cada uno de ellos para ser parte de ese marco teórico. Sí. Pero mira que hay algo muy importante en Italia, ¿me escuchan? Sí, Mira que solamente a nivel de normativas y estándares, solo habla de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, pero desde nuestro territorio, sí, nos cobijan muchas sí, directrices de la Organización Mundial de la Salud, pero desde nuestro territorio, políticas públicas nacionales, a nivel del ministerio, ¿cierto? A nivel de las directrices que dan los entes rectores municipales y departamentales, que son las secretarías de salud públicas, municipales y departamentales. Entonces, no están enfocadas directamente como normativas y estándares específicos y como autoridades ambientales. Recordemos que dentro de nuestro territorio, porque esto le va a ayudar mucho al estudiante que ya generó este trabajo, dentro de nuestro territorio las corporaciones autónomas regionales son los encargados de velar por el recurso hídrico, y estas entidades tienen publicadas en su página web mucha información con datos históricos muy cercanos que permiten dar un poco más amplitud sobre estos temas del recurso hídrico. Entonces, aquí hace falta un poco de eso. ¿Listo? sí. Adicional, sabes también que observo en esto, no tiene ninguna referencia, o sea, como tal no está referenciando nada. Esto no, o sea, aunque lo tenga parafraseado la mayoría, pues sí debe de incluir esas referencias porque tengo que tener igual. En la parte superior, ellos se les pedía que hicieran o que sacaran como tal en la fase 1, o sea, la fase anterior, ellos debían de sacar como unas ecuaciones de búsqueda, ¿sí? Porque pues de ahí era que ellos, a partir de esas ecuaciones de búsqueda, ellos como tal iban a poder adelantar del marco teórico, pero yo a él no le estoy viendo ninguna referencia, o sea, ni en el marco teórico ni en el marco conceptual. Aparte, cada creo que lo está repitiendo, si tú bajas en el marco conceptual, vuelve y nombra escala. O sea, como tal, él no está diferenciando la parte teórica de la parte del marco conceptual. Creo que es que está tomando y en ningún momento está manejando referencias. Entonces, sí tener en cuenta eso, de que debe de referenciarlos, porque nosotros pues tenemos que tener en cuenta que si algo copiamos tal cual al pie de la letra, no lo referenciamos, pues nosotros caemos en lo que se llama esto como tal el fraude. Entonces tenemos que, siempre que vamos a tomar algo de algún otro trabajo de investigación, a lo otro, no podemos observar si eso que está tomando lo está tomando de algún trabajo reciente o no, porque pues acordémonos también que ellos deben de tener en cuenta que debe de ser 5 años, lo ideal, ¿no? 5 años hacia acá, para que ellos puedan tomarlo como referencia, ¿sí? No sabría el de dónde, no sé, en las, eh, porque no, todavía no me entrega, sí está entregando unas referencias bibliográficas, me dice que es del 2011, 2017, 13, 10, Ya están 6, 5, o bastante largas. sea, no les servirían estas referencias
tendría la del 2020, la de Sánchez, sería la única, así que podría estarle, porque las otras ya están muy, muy Viejitas, las del antiguas. 2006 no le sirven. No, 2005 ya no, tampoco. ya no, y de todas formas, o sea, Ni si es la 2012. transferencia, al tenerlas arriba, referenciando el concepto. Esto, Alice, ingeniero. Sí, para complementar lo que mencionan los compañeros, sí es importante revisar lo que nosotros hablamos la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual? Partamos de ese punto. El marco conceptual es uno de los puntos más amplios y, como lo dijo el ingeniero Miguel, más ricos que tiene el texto, ¿sí? Lo que complementa la justificación. Entonces, ese marco teórico se genera a partir de una búsqueda exhaustiva, ¿sí? Entonces, el tema bibliográfico, la consulta bibliográfica es importantísimo y mucho más amplio, ¿sí? Partamos solo de ese punto. Tengo unas notaciones que me gustaría, solo voy como, no me voy a extender mucho, pero sí me gustaría como dar unos puntos claves, así como se manejó la justificación, si a los compañeros les parece bien. Cuando se va a iniciar y se va a generar este ítem, es importante tener cuál es el propósito de ese en torno a la búsqueda de información que voy a hacer. Hay cantidad de información que voy a tener acceso, muchísima. Internet le presta información de todo tipo. Entonces es importante definir cuál es mi propósito de ese marco teórico, qué alcance tiene, qué información necesito y cuál necesito excluir. Yo no puedo colocar tampoco llenar 80 hojas mi proyecto solo de marco teórico, tampoco es la intención. Es definir claramente qué, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y sobre esa información es lo que yo la voy a buscar, ¿sí? Entonces es importante determinar ese alcance, qué temas, qué información voy a tener en cuenta y cuál no es relevante o no es prioritaria dentro de mi tema de investigación, ¿sí? Partamos de ahí, porque es necesario tener, como mencionamos en la clase pasada, un enfoque claro y preciso, ¿sí? Entonces, no es colocar conceptos cuando hablamos de marco teórico, para tener presente cuál es el marco conceptual. Entonces, por eso invito a revisar lo de la clase pasada, para que pues los estudiantes puedan revisar ese punto. Partiendo de eso, cuando ya tenemos claro hacia dónde queremos y cuál es mi alcance, comencemos la búsqueda exhaustiva de esa información. Ahí es donde viene lo que mencionaron los compañeros, todo el soporte a nivel de plataformas que a las cuales nosotros podemos acceder, información que es todas las plataformas a nivel académicas. Google Académico no es la única opción, hay otras plataformas también muy valiosas que tienen artículos, libros, investigaciones completas al respecto. Entonces, tener lo que mencionan, que sean de actualidad y que sea de calidad. No toda la información que tengas en Internet, dala por hecho. Tú también debes saber verificar dónde vas a buscarla y que esa información sea coherente, sea fidedigna y lo que tú vas a colocar ahí significa que tiene un respaldo. Entonces, tú estás basándote en una información que debe estar respaldada. ¿Qué otra información nosotros tenemos que tener presente cuando ya tú tienes toda una cantidad de información? No es solo copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, no, es generar una estructura. Vamos a colocar primero esto, segundo esto, tener esto, temas, subtemas, definirlo claramente de tal forma que la persona que lo lee y ustedes que lo organizan puedan tener un hilo. Esto, pasa esto, sigue esto. Entonces es importante tener una estructura y una organización a la hora de plantear esa información, que es lo que tenemos ahí. Lo que habíamos hablado, tener ese tema y el alcance claro, porque la conexión y el enfoque depende de ese punto o sale a partir de ese punto. El tema de la redacción y las citas y referencias, lo que mencionaron, es necesario referenciarlo de manera adecuada de tal forma que sepamos sobre cuál es la base de esa información. Eh, no toda la información se debe colocar, como lo mencioné, hay información que es prioritaria y pues requiere un punto principal. Entonces es como tenerla en esos como 5 puntos nuevamente que voy a mencionar. Una breve introducción, una revisión de la literatura. En la introducción es donde nosotros definimos el tema, el análisis de la información, todo lo que es el contexto, el tema de la investigación y la estructura de cómo se maneja y cómo lo puedo colocar. Y al final, pues siempre es necesario colocar pues un punto final
donde dé pauta también para la continuación y que enlace con lo que nosotros traemos anteriormente. Digamos que son como pautas a tener en cuenta y que son complemento a lo que los compañeros han mencionado. Muy puntual, Tania, como para que los muchachos puedan tenerlo presente. Sí, porque digamos que ahí sí observamos lo que de pronto el estudiante ha subido, o sea, parece más esto, es que él tuviera un, ¿cómo se llama lo que uno, se me fue la paloma en este momento, el glosario? Parece más un glosario lo que él tiene ahí que realmente un marco conceptual. La idea es que yo pueda hacer lo que sea fluido, Javier, entonces para que lo tengas en cuenta. Entonces, donde yo justifico por qué ese concepto o esa teoría es importante para mi trabajo, ¿sí? ¿Por qué yo la voy a utilizar o la voy a referenciar? ¿Sí? Donde yo justifico o donde yo doy también mi punto de vista. No es solamente copiar el concepto como tal, sino también dar el punto de vista por qué lo tengo en cuenta, ¿sí? Incluso puedo llamar al autor y nombrar ese autor y decir los apartes, aparte, qué pena la redundancia, debe ir entre comillas lo que van nombrando si lo copian al pie de la letra, ¿sí? Esto, digamos que estas pautas, pues como tal, uno dentro del curso se tienen en cuenta, pero pues deben de ser investigadas también por el estudiante cómo se hace una referencia, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, yo ahorita le retroalimento a él porque él subió solamente Eh, hasta el Tania, ese punto que mencionas es importantísimo. El tema del plagio es un tema que no se puede generar dentro del proyecto, entonces para eso están las citas, teniendo en cuenta el libro tal, el de según el autor tal, estipula que, pam, dos, entre comillas, ta, 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 ta. Le estamos dando la autoría a la persona que lo generó y no nos estamos nosotros diciendo que esto es de nosotros. Entonces esa parte sí es fundamental, eso sí es relevante. Sí, porque como lo tiene él, pues lo que le digo, o sea, pues a mi forma de verlo es como si tuviera un glosario, el cual vuelve y lo repite, algunos conceptos los está repitiendo abajo en el marco conceptual. Entonces, en sí no tiene como esa diferencia entre el teórico y el conceptual, ¿sí? Y en ninguno hace referencia. Igual si veo las referencias, pues sí, la mayoría ya no sirven. Entonces, también para que lo tengas en cuenta, Javier. 5 años, lo ideal, 5 años anteriores al momento en el que uno está trabajando el proyecto. ¿Sí? Entonces, y empiezas a buscar qué proyectos o qué trabajos hay similares en tu región, luego en el departamento, luego en el país, luego como tal en el continente, y luego sí ya puedes ir más macro, pero la idea es primero ver qué hay cerca mío que se parezca o que me pueda servir. Pueda que no todos no lo han hecho exactamente igual, incluso puede encontrarse uno cerca que ya lo hayan hecho, pero le puedas hacer tú mejoras. Recordemos que igual que con la problemática, puede ya estar como tal la solución, pero yo, qué pena, pero yo lo que voy a hacer es mejorarla. Entonces lo mismo se puede hacer. Puedes de pronto encontrar un trabajo en el cual te sirva, te afiances bastante, pero lo que dice la ingeniera Alice, si lo vas a utilizar, debes de referenciar siempre porque la idea inicial la estás tomando de él, hay que darle los derechos a él. En caso de que se lleguen a dar cuenta de que tomaste algo y que no lo referenciaste, entras a un proceso jurídico y pues tengamos en cuenta que nosotros desde cualquier tecnología o ingeniería tenemos una tarjeta profesional que no la pueden quitar si nos encuentran con plagio o alguna de esas tarjetas. Bueno, yo he conseguido referencias del 2018, 2019, que tienen de pronto mayor de 5 años, pero están dentro de un trabajo que se realizó entre el 2022 o 2020. Eh, la referencia, puedo plasmar la referencia del trabajo que hizo el señor de pronto en el 2020, porque en sí la Sí, referencia viene del 2018, el propio autor. sí, tienes que referenciar el que estás tomando del 2020 también.
Tienes que tomar ese y revisar, porque es que sí, o sea, digamos que uno lo que dice es que cuando son muy antiguas, pues pueda que esa solución pues ya no, ya sea obsoleta, ¿sí? O esos conceptos sean obsoletos y entonces trabajo con los que están en este momento, ¿sí? Entonces, por lo menos tendrías que revisar bien, ¿listo? Pero sí para que tengas en cuenta referencia. Y ellos se fueron temprano. Ok. ¿Listo? No sé, ingeniero Luis, ingeniera Alice, si tienen alguna otra, yo creo que pues, de mi parte sería esa a grosso modo, ¿no? Entonces que tengan cuidado cuando referencian lo de los 5 años, que lo hagan de una manera más fluida, no como tal como si fuera un glosario, sino que tengo que ir anidando al lector, porque es que realmente la idea es que cuando yo lo lea, pues yo me pueda ir empapando de esa temática, de esa problemática y pueda ir viendo el hilo que va teniendo el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? La idea es que ellos en esta fase o adentren al lector para que él sepa qué debe de conocer antes para poder generar esa solución. ¿Sí? ¿Qué Correcto. conceptos debe estar manejando? Perfecto. No, de mi parte no tengo nada más que agregar, Tania. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si tú tienes algo que agregar. De mi parte tampoco considero que se dieron como los puntos clave. Yo creo que ya con esta información ya los estudiantes pueden generar un documento, digamos, sólido y no sé, esas pautas de pronto también le pueden servir para redondear, digamos, también el documento, ¿no? Sí, igual yo voy a programar con ellos un CIPAS, que los CIPAS para nosotros son como CIPA de curso como tal. Entonces lo voy a programar para el sábado. Ellos tienen la entrega para el domingo, entonces voy a programarla para el sábado a ver qué tanto, ya revisando la grabación del día de hoy y la que tuvimos El hace 18 15 de mayo. días, el sábado pasado, pues a ver qué tanto han logrado adelantar. ¿Listo? Entonces, para ver pues entonces, Javier, la idea es que entonces para el sábado en la mañana voy a programarlo si te puedes conectar, pues entonces para que hagamos revisión de lo que llevas adelantado. ¿Listo? Ok, tutora. Haré todo lo posible Listo. ahí. Listo. Listo. Entonces yo creo que esto voy a compartir un momentico pantalla para dar la despedida. Ay, espérate a ver si me deja. Si no, para que yo les envíe la presentación, ¿no? Permítame. Para que porfa me compartas donde damos las gracias ya para finalizar. De todas formas, las pautas que se dieron hoy le sirven a cualquier estudiante sin importar pues la modalidad, desde que vaya a hacer trabajo, proyecto, que vaya a presentar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que igual los lineamientos son los mismos para cualquier tipo de proyecto. Lo único es que el de nosotros, en este caso, pues va enfocado a que debe de ser una problemática que se solucione con automatización electrónica. ¿Sí te dejó, Luis? Sí, ya lo tengo acá, pero no me lo deja compartir. Déjame un segundo. Trata de ver si es por lo que yo salí, pero no porque yo les di los permisos, ¿no? Sí, Deben pero estar, Señora, no voy te escuché. al ya, botón ya voy. me dejó nuevamente. Ah, Es que mi botón en compartir aparece negro, pero no me deja leer. por el momento. Listo, entonces las preguntas, entonces dar las gracias al ingeniero Miguel, a la ingeniera Lisdey por la colaboración en esta clase espejo. La idea es que podamos seguir
haciendo esta clase de encuentros. Cualquier cosa, pues si nosotros como tal, desde la UNAD podemos también apoyar procesos a la Fundación Compensar, con muchísimo gusto. Entonces, y agradecerle a Javier haber participado de esta invitación y esperamos que los conocimientos y las pautas que se dieron hoy pues les sirvan para terminar esta fase que está llevando a cabo. Vale, muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias por la invitación. Digamos que fue un espacio interesante de retroalimentación, entonces, pues no, agradecerles y estamos atentos a cualquier otra invitación. Listo. Entonces, que tengan muy buena noche. Igualmente, feliz noche para todos. Igualmente, Gracias. hasta luego. Que tengan un excelente Buenas día. noches, muchas gracias por todos tus aportes. Entonces voy a No dejar de olviden grabar, la grabación. que ahí ya está.